Hola, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente. Gracias al Señor. Espero que ustedes también estén bien. Vamos a tratar lo prometido en la clase anterior acerca del traslado de la iglesia. El objetivo es demostrar las 4 teorías fundamentales en que ocurrirá el traslado de la iglesia y cuál es la posición más cercana a la escritura o lo más correcto. La base bíblica está en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Todos sabemos a cuál nos referimos. Introducción. Dado los eventos que estamos viviendo en la humanidad en estos momentos acerca del coronavirus y los cambios necesarios que va a sufrir el mundo en cuanto al económico, político, social, se hace necesario realizar un estudio acerca de los eventos futuros que enseña la Biblia. La Biblia señala varias citas que demuestran la existencia de un traslado para la iglesia dentro del programa de Dios, y estas están en Juan 14 del 1 al 3, 1 Corintios 15 del 51 al 52, Filipenses 3, 20 al 21, 1 Tesalonicenses 1, 10, del 13 al 18, Santiago 5 del 7 al 8, Apocalipsis 3 del 10 al 11. Las distintas posiciones teológicas acerca del traslado de la iglesia son: el traslado pretribulacional, esto es antes de la gran tribulación; el traslado mesotribulacional, que esto ocurrirá a la mitad de la tribulación, es decir, después de los 3 años y medio de paz, antes que empiecen los últimos 3 años y medio. Esta es la posición. Traslado post-tribulacional al final de la gran tribulación, y traslado parcial que va a estar ocurriendo durante todo el proceso de la gran tribulación, raptos de personas. Vamos a empezar precisamente por este último, traslado parcial. En otras clases, en otros días, vamos a ir explicando cada uno de cada posición. Entonces empezamos por la teoría del traslado parcial. Muchos cristianos practican esta posición con sus acciones y con su expresar, aunque confiesan que creen en el traslado de la iglesia antes de la gran tribulación. Es decir, dicen que son pretribulacionistas, pero con sus actitudes y con sus palabras creen en pequeños raptos parciales. Vamos a ver por qué. Dice que los que creen en esta posición no les preocupa el tiempo de la traslación. Claro, porque puede ser antes, después, al final, en cualquier momento, en relación con el periodo de la gran tribulación. Sino el énfasis es con respecto a los sujetos que serán trasladados. Si viven en santidad o no viven en santidad, se refiere a eso. Plantea que solo aquellos que estén velando y esperando este evento y que han alcanzado cierto grado de espiritualidad los hace dignos de ser incluidos. Todos escuchamos muchas veces en diferentes lugares, en lugares públicos, en iglesias, dentro de edificios, no, porque se quedarán si no hacen esto, si no hacen aquello. Muchos se van a quedar para la gran tribulación. Solo aquellos que vivan en una vida en santidad podrán entrar a la ciudad celestial. Bueno, y no deja de tener verdades todo esto, pero vamos a delimitar todo este tipo de enseñanza. Vamos a ver las dificultades doctrinales de la teoría del traslado parcial. Descansa sobre ciertos malos entendidos de la doctrina de la Biblia.
poseen un conocimiento erróneo del sacrificio del Cordero de Dios. Eso es fundamental. Que libra al pecado de la condenación y lo hace aceptable al Padre. Esta doctrina está ligada a 3 palabras del Nuevo Testamento: propiciación, reconciliación y redención. Vale señalar ante empezar esto que en ninguna manera se está enseñando de que se pueda practicar el pecado. Esto siempre es aborrecible a los ojos de Dios. El Hijo de Dios no practica el pecado según Romanos 6. Para nada es aborrecible esto. Bueno, entrando en esta idea, vamos a ver qué cosa es propiciación, reconciliación y redención. Dice la Escritura en Romanos en Romanos 3, Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, que Dios propicia, o Dios propició a Cristo Jesús como sacrificio en la cruz del Calvario, mostrando Él su justicia y su misericordia para con el hombre. La muerte de Cristo ocurrió una vez y para siempre. Esto cambia completamente la posición del que cree en relación para con Dios. Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre con un solo sacrificio por los pecados, hizo perfecto para siempre a los santificados. Y esto nos lo atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Esto está en Hebreos 10 del 12 al 15. El Padre se ha propiciado el Cordero que quita el pecado y satisface la justa demanda de la santidad de Dios, que estaba ofendida por el pecado y una vez y para siempre se ha satisfecho por la fe. La reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda a Corintios 5, 19 al 21. La redención. La redención es un acto de Dios donde Dios mismo paga como rescate el precio por el pecado del hombre, que su gobierno y su santidad estaba ofendida y era demandada. Dice aquí la Escritura en Romanos 5, 1 al 11, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versos 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5, del 1 al 10. Entendiendo esta posición muy clara, cada siervo de Dios, la propiciación responde a la solución de un Dios ofendido. Repito, va a haber 3 cosas. La propiciación responde a la solución de un Dios ofendido. La reconciliación responde a la solución del pecador. Y la redención responde a la solución del pecado. Una vez la persona justificada ya en Cristo, con esta triple obra que constituye una salvación perfecta, el pecador
ya ha sido justificado y hecho aceptable ante Dios Padre. Teniendo una posición en Cristo, completamente aceptable para ser recibido por Dios Padre, como si fuera el Hijo mismo. Wow. El cristiano, el nacido de nuevo, queda en una posición igual a la del Hijo de Dios, a la imagen de Jesús. Qué lindo está eso. Entonces, atribuirle a cualquier persona que no va a entrar a la ciudad celestial por algún pecado, valga otra vez decir esto: el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, no practica el pecado, sino que lo aborrece. Pero la pregunta sería lo que dice Primera de Juan. ¿Alguno está libre de pecado? Porque según la Escritura, si decimos que nosotros no pecamos, le hacemos a Él mentiroso. Porque todos nosotros, todos los humanos, hacemos pecado. Como dice Romanos 7, que Pablo explicando que él ve una ley en sus miembros que lo lleva cautivo al pecado. Mas adentro de él, ahí está una voz interior o la ley de Dios que no le permite ese pecado. Y entramos en Romanos 8, que ya ustedes saben que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Escucharon esa palabra? Ninguna condenación. Ese texto de Romanos 8:1, ninguna condenación. Una vez ya justificado y redimido por la sangre de Cristo, los nacidos de nuevo tienen dentro de ellos el Espíritu Santo, la naturaleza de Dios mismo. Reflexionemos un momentico nada más y pensemos en los discípulos del Señor, los 12, cuando Jesús fue llevado a la cruz del Calvario. Después que Él murió, todos sus discípulos, ¿qué hicieron? ¿Volvieron atrás a lo que antes hacían en el mundo? ¿A pescar y a practicar cualquier otra cosa? Porque ya, como según Juan 17, ya Él no estaba con ellos para cuidarlo y pastorearlo durante esos 3 días. ¿Qué hicieron ellos? Volvieron al mundo a practicar lo que hacían. ¿Qué hizo el Señor cuando resucitó? Lo primero fue ir a buscarlo. Sí, a buscarlo. Lo fue a buscar. Y más adelante ustedes conocen la promesa de Hechos 1:8. Él les prometió que estuvieran ahí en Jerusalén juntico, los 120, juntico ahí esperando la promesa del Espíritu Santo. Porque ya que Él se iban a quedar huérfanos. Y era necesario que la naturaleza de Dios, Dios mismo, habitara en el creyente para ayudarlo a vivir una vida en victoria. Dice Hechos 1:8, y recibiréis poder, oiga eso, poder, es decir, la naturaleza de Dios, para que fuéramos testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces sí podemos hacer esto. Esta misión, testificar y demás. En fin, que el Hijo de Dios tiene el Espíritu Santo, el cual le da los dones, los ministerios, el servicio, todo, porque Dios es el mismo el que nos ayuda, porque habita dentro de nosotros. Decir que un cristiano, un miembro de la iglesia, se queda un nacido de nuevo, es una enseñanza incorrecta. El partidario del traslado parcial, que insiste en que solo aquellos que están esperando y velando serán trasladados, menoscaba la posición perfecta del Hijo de Dios en Cristo y lo quiere presentar ante el Padre
en su propia justicia. Es decir, que le quieren dar a Dios fuego extraño. ¿Se acuerdan de esos pasajes? Claro. Al dar el hombre su propia justicia, no es la justicia que Dios propició, que fue en Cristo Jesús. Wow, tremendo. Dios fue el que nos justificó por su justicia, ya que la propiciación del Padre no le fue suficiente o no la valora, no estando justificado ante el Padre y mucho menos perfectos en Cristo. Esta posición confunde la distinción entre la ley y la gracia. Si su punto de vista es correcto, la posición del creyente ante Dios eternamente dependería de sus obras y no de la gracia de Dios. Niega la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la unidad del cuerpo y que Cristo es la cabeza. Porque así dice 1 Corintios 12, del 12 al 13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. 1 Corintios 12, del 12 al 13. Si se quedara una persona miembro del cuerpo, entonces estaría mutilado el cuerpo de Cristo. Allá en Efesios 5, del 23 al 32, dice así, a partir del verso 23, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Versos 25, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Dice el verso 29, sino que fuese una iglesia santa y sin mancha. Verso 29, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo. Oiga eso. Cristo, además de santificarla, limpiarla, la sustenta y la cuida. Para eso está el Espíritu Santo. Esa es la respuesta. En Romanos 8. Y si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Y si alguien practica el pecado, no es de él. Dice el verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. El 32 dice Pablo, grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Efesios 5, 23 al 32. Si el traslado incluye solo una porción de esos redimidos, entonces el cuerpo, del cual Cristo es la cabeza, será un cuerpo desmembrado y desfigurado cuando sea llevado a él. La esposa, de la cual él menciona en Efesios 5, estará desfigurada, faltándole sus miembros. El sacrificio de Cristo entonces fue imperfecto, no logró santificar y limpiar a toda la iglesia, y la palabra de Dios entonces sería mentira, para que fuese santa y sin mancha, y la obra del Espíritu sería nula. Dice, y aborreció a su cuerpo, la iglesia, porque entonces no la sustentó. Quiere decir que aborreció a su iglesia. El edificio no estuviera completo. Dice la Escritura que eres la piedra de ángulo y los miembros de la iglesia, el edificio. Confunden la enseñanza bíblica sobre los galardones que son dados gratuitamente por Dios como recompensa por un siervo fiel. Esto está en Apocalipsis 2:10, Santiago 1:12, Primera de Tesalonicenses 2:19, Filipenses 4:1, Primera a los Corintios 9:25, Primera de Pedro 5:4 y Segunda Timoteo 4:8. Estos galardones son otorgados en el tribunal de Cristo, en el Bema. Romanos 14:10, Primera a los Corintios 3:9 al 14, Primera a los Corintios 4, del 4 al 5 y Segunda a los Corintios 5:10. Es el tribunal de Cristo.
es importante definir el significado del término tribunal. La palabra griega usada en 2 Corintios 5:10 para referirse al tribunal de Cristo es bema. Acerca del uso y el significado de esta palabra veremos a continuación. El doctor Pentecost presenta la definición usada por Sally Harrison. En los Juegos griegos de Atenas contenían una plataforma elevada sobre la cual se sentaba el presidente o el juez de la arena. De allí recompensaba a todos los contendientes y especialmente a todos los ganadores. Era llamado el bema o asiento de la recompensa. Nunca se usaba como asiento judicial. La palabra que Pablo usó para referirse al tribunal de Cristo sugiere un evento de recompensa y no de juicio. El doctor Willington esclarece el propósito del tribunal de Cristo con las siguientes palabras. El propósito del tribunal bema no es determinar si una persona en particular entra o no al cielo. El propósito del tribunal bema no es castigar a los creyentes por el pecado cometido antes o después de la conversión. Se puede decir que el tribunal bema, todos los administradores, nosotros los creyentes redimidos, tendrán que presentarse delante de su Señor y amo Jesucristo y rendir cuenta de la manera en que han utilizado sus privilegios y sus responsabilidades de su conversión. Al definir el tiempo de este tribunal se puede afirmar que este acontecimiento celestial debe de suceder en el traslado y la segunda venida de Cristo. Es decir, entre el traslado y la segunda venida de Cristo debe de ocurrir este hecho que estamos hablando del tribunal de Cristo. Repito otra vez, entre el traslado de la iglesia y la segunda venida de Cristo ha de acontecer el tribunal de Cristo, que es para recompensa de los creyentes redimidos y justificados, y no es en ninguna manera para juicio. Existen tres razones fundamentales de esta declaración. 1. La recompensa está asociada con la resurrección. Lucas 14:14 y 1 Tesalonicenses 4:13-16. 2. En la segunda venida, Cristo aparece con una esposa ya recompensada. Apocalipsis 19:8. Y tercero, la recompensa está asociada con la frase, aquel día. Esto es el día en el cual Él viene por lo suyo. 1 Corintios 4:5, 2 Timoteo 4:8 y Apocalipsis 22:12. Por lo tanto, se enfatiza que este acontecimiento será en la esfera celestial, usando la palabra de Pablo en 2 Corintios 5 del 1 al 8, donde el apóstol describe estos eventos que suceden cuando el creyente esté ausente del cuerpo y presente al Señor. El traslado parcial tiene que negar la distinción entre Israel y la iglesia, ya que coloca a algunos miembros de la iglesia en la época de la gran tribulación, donde el Señor está juzgando al mundo y tratando con la nación de Israel las 70 semanas de Daniel en preparación para el reino que ha de seguir. La iglesia no necesita tal juicio expiatorio, a menos que la muerte de Cristo haya sido ineficaz totalmente. Algunos pasajes problemáticos. Vimos 2 o 3 nada más. Hay ciertos pasajes que el partidario del traslado parcial usa para sostener su posición, los cuales a primera vista parecen sostenerse. Lucas 21:36 dice: velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. La respuesta: se observará que la referencia primaria en este pasaje se refiere a la nación de Israel.
que ya estará en el periodo de la tribulación. Por lo tanto, no es aplicable a la iglesia. Las cosas de las cuales se ha de escapar son los juicios asociados con aquel día. Versículo de Lucas 21:34. Esto es el día del Señor. A la iglesia se le ordena velar. Primera Tesalonicenses 5:6 y Tito 2:13. Aparte del hecho de ser hallada ya digna de participar de la traslación por la obra expiatoria de Cristo en la cruz y habiendo justificado a cada nacido de nuevo. Pasamos al segundo punto, Mateo 24 del 41 al 42. Dos mujeres estarán moliendo, una en el molino, la una será tomada y la otra dejada. Ya han habido clases donde hemos explicado esto, pero vamos a volver a repetir. Dice velar, pues porque no sabía a qué hora va a venir nuestro Señor. Esto está en Mateo 24, del 41 al 42. Se debe comparar con Isaías 4, del 2 al 4, donde las personas que han de ser tomadas es para juicio y las que se han de dejar es para bendición del reino milenial, refiriéndose a Israel. Dice así Isaías 4, del 3 al 4, y acontecerá que en aquel que quedara en Sión, el que fuera dejado en Jerusalén, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de la hija de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de estupor. Y creo que vamos a ver ya el último, Filipenses 3:11, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Algunos dicen que Pablo tenía dudas acerca de su propio traslado. La respuesta sería, hermano, ya se ha hablado de la propiciación, de la reconciliación y la redención. Si Pablo dudara de su traslado, entonces el Señor nunca se le apareció en camino a Damasco. Todo fue una gran falsa y una gran mentira. Y todo lo que escribió en la Biblia, nada es cierto. Eso creo que da respuesta a esa pregunta. Mirando estas consideraciones, entonces, se cree que la posición del traslado parcial es insostenible en la Escritura. Y no debemos nosotros estar repitiendo que unos se quedarán y otros se irán. Eso es un asunto del Señor, que Dios redimió a su iglesia. Y por supuesto, vuelvo a hacer el paréntesis, no practica el pecado el Hijo de Dios, sino que lo aborrece. Pero ya los redimidos, nacidos por Dios, el Espíritu Santo los guarda, los guía, los protege, los pastorea y nos llevará hasta aquel día en su presencia. Dios me los bendiga, hermano. Gracias.